Muy buenos días a la gente que nos escucha desde Perú y buenas tardes a los que están a este lado del Atlántico. Primero que nada, quiero agradecer a la Sociedad Nacional de Pesquería, a la doctora Cayetana Jovín y también específicamente a Salvador Peraltilla por invitarme a dar esta presentación. Y aquí he intentado hacer un resumen de todos mis trabajos científicos desde que salí de la Universidad Agraria, hace ya casi 20 años, ¿no? Y bueno, yo soy un ecólogo marino, pero también soy un paleoceanógrafo. Y aquí el título de la presentación es una perspectiva paleoceanográfica sobre el futuro de la productividad pesquera en la corriente de Humboldt. Quiero mencionar a algunos de mis colegas que me han acompañado en todo este trayecto. Bueno, de la Universidad de Hawái tenemos a David Field, del IMARPE a Dimitri, a Federico Velasco, del IRD en Francia a Arnaud, a Louis Cortlip, a Abdel, de México a Vicente Ferreira, a Tim Baumgartner y aquí de Alemania a Ralf Schneider. Y quiero empezar definiendo qué es la corriente de Humboldt, ¿no? Bueno, es un sistema de surgencia de borde este. La surgencia es el transporte de aguas subsuperficiales ricas en nutrientes hacia la superficie, que incrementan la productividad biológica en un área del mar, ¿no? Aquí vemos un mapa del Pacífico y del Atlántico y podemos observar colores azules, rojos, amarillos, que representan el contenido de clorofila, ¿no? Que es un indicador de productividad primaria en la superficie del mar. Valores en rojo indican una mayor productividad. Y en este mapa vemos también los 4 sistemas típicos de surgencia de borde este, 2 en el Pacífico, que es la corriente de California, en Estados Unidos y México, la corriente de Humboldt, en Perú y Chile, y 2 sistemas en el Atlántico, que es las Canarias, que es el mar que está frente a Mauritania, Sahara y Marruecos, y Benguela, que es el sistema que está frente a Angola, Namibia y Sudáfrica, ¿no? En el sur del Atlántico. Lo importante de estas áreas es que son pequeñas, representan menos del 1% de la superficie de todo el océano, pero proveen 20% de la captura de peces en el mundo. Y estos 4 sistemas son altamente sensibles al cambio climático, ¿no? Y hay una característica muy importante de estos sistemas de afloramiento de borde este, pero especialmente los sistemas de California y la corriente de Humboldt, ¿no? Y es la presencia de una capa subsuperficial de aguas que tiene muy poco o casi nada de oxígeno. Sabemos pues que el oxígeno es vital para la gran mayoría de organismos. Y en este mapa vemos la concentración de oxígeno a 300 metros de profundidad en el Pacífico tropical. Los valores en azul representan valores muy bajos de oxígeno, y podemos observar que frente a Perú y California los valores de oxígeno son muy bajos o casi nulos, ¿no? Este volumen importante de agua con poco oxígeno se denomina zona de mínimo de oxígeno. Y es un resultado natural, porque es debido a la poca ventilación de las aguas y por la remineralización de la materia orgánica que consume el oxígeno. Como repito, es un proceso natural pero que está exacerbado por el calentamiento global del planeta. Periodos más calientes vemos una zona de mínimo oxígeno mucho más grande, ¿no? Y la intensidad de esta zona de mínimo oxígeno, es decir, cuánto oxígeno hay aquí, y la extensión espacial varían en escalas temporales que van desde meses a miles de años. Específicamente frente a Perú, la zona de mínimo de oxígeno es muy intensa y superficial, y el límite superior de la zona de mínimo de oxígeno está ubicado a 30 o 40 metros de profundidad. ¿Y esto qué significa? Que concentra una gran parte de los organismos cerca de la superficie. Y aquí quiero mostrarles cómo creemos que el oxígeno juega un rol importante en la distribución de la mayoría de especies en la corriente de Humboldt. Aquí tenemos un esquema muy básico de la corriente de Humboldt con aguas frías cerca de la costa, en azul, aguas subtropicales un poquito en rojo, mar afuera. He representado la zona de mínimo oxígeno, o MZ en inglés, en azul oscuro en el fondo, que representa el volumen de agua con poco oxígeno, y tenemos una capa oxigenada, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que por acción de los vientos se produce la surgencia de aguas subsuperficiales ricas en nutrientes y bajas en oxígeno, que van a la superficie del mar y promueven una alta productividad primaria, que es el fitoplancton, y de zooplancton. Tenemos, por supuesto, lanchovetas cerca de la costa, en las primeras 50, 60 millas de la costa, que consumen el zooplancton, generalmente zooplancton grande. Y cuando la sardina está presente frente a Perú, está más o menos ubicada en el frente de las aguas costeras frías y las aguas subtropicales. Hay que acordarnos que las sardinas son más grandes que las anchovetas, necesitan más oxígeno que las anchovetas y son filtradoras de plancton pequeño. Es muy poco probable que las sardinas estén cerquita de la costa en ambientes con poco oxígeno, ¿no?
Tenemos también jurel y caballa con comportamiento similar en términos de oxígeno a la sardina. Y tenemos una abundancia enorme frente a Perú de peces mesopelágicos, ¿no? Que son peces muy pequeñitos, entre 4 a 8 centímetros, que están adaptados a condiciones de bajo oxígeno. Y durante el día están en las profundidades del océano y durante la noche suben a la superficie para alimentarse. También tenemos otras especies, como el perico, que tiene una gran movilidad, y el calamar gigante, que está súper adaptado a condiciones de bajo oxígeno, pero que necesita al menos durante algunas horas del día estar en aguas oxigenadas, someras. Tenemos otras grandes especies que simplemente no les importa el oxígeno, ¿no? Es otra escala de tamaño. Y en las costas e islas tenemos una gran abundancia de aves como el guanay, piqueros, pelícanos, etcétera, y por supuesto tenemos una gran pesquería que está enfocada casi exclusivamente en anchoveta, ¿no? Y también calamar o pota, ¿no? Ahora quiero presentarles brevemente qué tan importante es la anchoveta para otras especies y para la pesquería, ¿no? Primeramente, bueno, la anchoveta es una especie importante, es la presa de muchas especies como caballa, jurel, bonitos y aves marinas y lobos marinos. Y por otro lado, la biomasa de anchoveta frente a Perú sostiene a la más grande pesquería monoespecífica del mundo, ¿no? Y que se destina una gran parte de esta biomasa de anchoveta para la producción de harina y aceite de pescado, ¿no? Con fines para la acuicultura, ¿no? Y aquí vemos los desembarques de anchoveta, los desembarques históricos de anchoveta en azul y de sardina en rojo, desde que se inició la pesquería a finales de 1950, ¿no? Vemos un incremento rápido de los desembarques de anchoveta hasta 1970, y luego una disminución de la anchoveta, luego vino un aumento de la sardina, desde mediados de los 70 hasta fines de los 90, y observamos un incremento de anchoveta desde mediados de los 90 hasta la fecha, ¿no? Y ya no se observa sardinas en grandes cantidades. Y bueno, puedo decir que en los últimos años el manejo de la anchoveta de Perú, en Perú es muy bueno, no es nada comparado como en los 60s. Y bueno, y aquí les muestro también un panel mostrando las temperaturas, los cambios decadales de temperatura y de oxígeno, ¿no? Y es algo muy importante esta relación entre temperatura, oxígeno y anchoveta y sardina, ¿no? Y aquí vemos en rojo el registro de temperatura del mar y podemos ver que el periodo de sardina estuvo asociado a un calentamiento de las aguas frente a Perú. Pero esto no quiere decir que la sardina prefiera agua caliente, porque tanto anchoveta como sardina viven en la misma temperatura, ¿no? Lo que significa que esta agua caliente subtropical de frente a Perú está asociada a fitoplancton y zooplancton más pequeño, ¿no? Y la sardina prefiere comer este fitoplancton y zooplancton más pequeño, ¿no? Y en el último panel vemos pues una serie de tiempo de la profundidad de la capa desoxigenada. Cuanto más profunda es esta línea, porque el eje está invertido, está en metros, tenemos un mayor volumen de agua con más oxígeno. O sea, el periodo de sardina estuvo asociado a un hábitat mucho más oxigenado que los periodos de anchoveta, ¿no? Y bueno, siempre hay una pregunta, o sea, de qué es lo que va a pasar con esta gran productividad pesquera frente a Perú en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con el calentamiento global y los peces y la pesquería en el Perú, ¿no? Primero hay que entender específicamente cuáles son los impactos del cambio climático en la distribución y abundancia de peces pelágicos, pero en forma general, ¿no? Sabemos pues que, aquí les enseño unas figuras, es algo evidente que los océanos se están calentando y esto causa un cambio en la distribución de algunas especies. Aquí vemos un mapa de las temperaturas en el mar, son temperaturas medidas, no es ningún modelo ni nada. Y vemos la diferencia de temperaturas entre el 2015 y 1901. Vemos que casi todo el océano se ha calentado, y son valores en rojo, se han calentado, y en azul solamente está el Atlántico Norte cerca de Groenlandia, y se debe pues al derretimiento de los casquetes de hielo en Groenlandia, ¿no? Pero básicamente todo el océano se ha calentado más o menos a 0.1 grado centígrado por década, ¿no? O sea, en 120 años se ha calentado como 1.2 grados en general, pero hay unas áreas específicamente en los trópicos que han aumentado entre 3 o 4 grados, ¿no? Y esto definitivamente causa un cambio en la distribución de algunas especies. Otro impacto del cambio climático es la desoxigenación de los océanos, que causa una compresión del hábitat para las especies. Y lo que hay que saber aquí es que aguas más calientes tienen una menor habilidad de tener oxígeno. Aguas más frías tienen más oxígeno
y aguas calientes tienen menos oxígeno, ¿no? Y esto al final causa una compresión del hábitat pelágico. Aquí vemos una serie de tiempo de 1960 al 2010 de los valores de oxígeno frente a Ecuador, y vemos cómo esta mancha azul que representa las aguas con poco oxígeno se está incrementando hasta la fecha, ¿no? Y bueno, el calentamiento de la Tierra también causa obviamente cambios en el patrón e intensidad de los vientos. Esto causa cambios en la surgencia, en la turbulencia, transporte, etcétera. Y hay algo más, algo súper importante que es más, que a veces no lo tomamos en cuenta, y es que los ectotermos, como los peces, son animales de aguas frías, son animales de sangre fría, perdón, son ectotermos, no pueden regular su temperatura. Cuando las aguas están más calientes, también se incrementa el metabolismo de estos animales, ¿no? Necesitando más oxígenos. Pero acuérdense que aguas con más calientes tienen menos oxígeno, o sea que es una combinación no muy buena para ciertos peces, ¿no? Pero aquí los peces pequeños tienen una gran ventaja sobre las especies más grandes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dicen los modelos, ¿no? Los modelos computacionales y matemáticos acerca de qué es lo que nos espera para el fin del siglo XXI en la corriente de Humboldt, ¿no? En general nos dice que la corriente de Humboldt para fines de este siglo va a ser más caliente y menos oxigenada, ¿no? Y ojo que esta combinación no la hemos observado nunca en los últimos 670 años. En el periodo de Sardina estuvo más caliente, pero hubo más oxígeno. Lo que se espera para el final del siglo es que sea más caliente y menos oxígeno. ¿Ok? Y en estos mapas vemos, bueno, a la izquierda es un mapa de temperatura, a la derecha es un mapa de oxígeno. Son simplemente, son las diferencias entre las temperaturas proyectadas para el final del siglo XXI y la temperatura en la primera década del siglo XXI. Todos los valores son positivos en el figura a la izquierda, que sugiere pues que el mar peruano se va a calentar entre 2 a 4 grados de aquí al fin del siglo, ¿no? Y en el otro lado vemos el oxígeno, vemos, bueno, son valores en negativo, ¿no? O sea, va a haber menos oxígeno específicamente frente a la parte centro-sur de Perú, ¿no? Bueno, y ahora nos queda la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo van a afectar estas condiciones medioambientales en la abundancia y composición en la comunidad de peces en la corriente de Humboldt, ¿no? O sea, es algo que no se sabe, porque como les repito, esta combinación de alta temperatura y poquito oxígeno no la hemos observado en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, ahí es donde entra lo que yo hago, que es la paleoceanografía, que es una ciencia que estudia la historia pasada de los océanos. Y, bueno, lo que decimos aquí es que la respuesta de las poblaciones de peces a los cambios climáticos en el pasado nos va a ayudar a entender la posible respuesta de los peces al calentamiento global. Entonces lo que hacemos entonces es realizar expediciones científicas. Aquí vemos al barco alemán Meteor, es un barco precioso de casi 100 metros de largo. Y con este barco colectamos sedimentos marinos, con estos sacatestigos les llamamos, y el sedimento que está colectado dentro de este tubo le llamamos testigo, porque tiene algo que contarnos, es un testigo. Y más o menos, para que se hagan una idea, este tubo mide como 10 metros, y para que se hagan una idea, en 8 metros de sedimento tenemos 10.000 años de historia del mar peruano, ¿no? Y aquí vemos una foto de un testigo extraído frente a Hilo, que se ve muy, muy bonito, y tiene más o menos 7, 8 años, y tiene casi todos los últimos 10.000 años en este testigo, ¿no? Bueno, y la pregunta es, ¿qué cosa hacemos después de colectar los testigos? Medimos proxies. ¿Y qué es un proxy? Simplemente es un indicador, ¿no? Hay indicadores o proxies de oxigenación, temperatura, productividad, y también, bueno, específicamente yo me cargo de todos estos, pero también específicamente reconstruyo la productividad de peces en el pasado usando las escamas y las vértebras de peces que están contenidas en estos sedimentos marinos, ¿no? Y bueno, sabemos que no podemos medir directamente la temperatura del mar hace miles de años, por ejemplo, pero por eso usamos indicadores, proxies. Un ejemplo son las proxies de temperatura, que en realidad lo que medimos son moléculas orgánicas preservadas en los sedimentos que están en función de la temperatura del mar. Y en base a todos estos proxies podemos tener una idea de paleoceanográfica de la historia del mar frente a Perú, ¿no? Ahora quiero empezar mostrándole algunos resultados. Voy a enfocarme en los últimos 150 años primero, porque me parece que es una escala de tiempo mucho más familiar para todos nosotros. Y aquí vemos una serie de tiempo que empieza en 1860 y termina en el 2017 más o menos. Y esta primera serie de tiempo en azul es un indicador de qué tan caliente estuvo la costa con respecto a las aguas más oceánicas frente a Perú. Si la diferencia es mayor, como observamos aquí, entre 40 y 60, la costa estuvo más fría que las aguas oceánicas y se interpreta como un aumento de surgencia.
¿ok? Porque no tenemos indicadores de surgencias a estas escalas de tiempo, ¿no? Y con valores negativos, la costa estuvo más caliente que las aguas oceánicas, como por ejemplo un niño costero del 2017, ¿no? Que las aguas costeras frente a Perú estuvieron mucho más calientes que las aguas oceánicas justo frente a Perú. Y estos datos de aquí son datos medidos de temperatura, no son datos paleo, son datos reales que se midieron, ¿no? Y ahora sí voy a entrar a los datos de paleo productividad. Esto es, por ejemplo, es una serie de tiempo hecha con muchos testigos, muchas muestras de sedimentos, y es mi proxy o mi indicador de producción exportada, ¿no? Todas las diatomeas y zooplancton que estuvieron alguna vez en las primeras capas de la columna de agua y luego se sedimentaron, fueron a los sedimentos, aquí lo capturo. Altos valores, me dice que el mar peruano estuvo súper rico, ¿no? Vemos aquí bajos valores en la primera mitad del siglo XX y valores relativamente altos desde los 50, ¿no? Y ahora lo que nos interesa aquí son las reconstrucciones de anchoveta y sardina, anchoveta en azul, sardina en rojo, la línea negra son los desembarques en millones de toneladas. Y finalmente tenemos el número de aves guaneras en verde. Aquí están todas las aves guaneras, es un censo, es el número en millones de aves. Aquí están los cormoranes, los pelícanos, todo está aquí junto. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos que frente a Perú hubieron 2 periodos de sardina en los últimos 150 años y que cada uno de estos periodos duraron 20 años, ¿eh? Y están separados por 75 años más o menos. ¿Ok? Y están asociados, como vemos en la primera figura, con surgencias débiles, ¿no? Con periodos en donde el upwelling, la surgencia fue débil. Y ahora que les dije que cada periodo dura 20 años, están separados por 75 años, esto es evidencia de que no existe periodicidad frente a Perú, ¿no? No hay evidencia de estos ciclos de 25 años como mucha gente cree y como hay ciertos papers en donde dicen, ¿no? Que cada 25 años el mar está más frío, 25 años más caliente, ¿no? No tenemos ninguna evidencia para apoyar esta hipótesis, ¿no? Simplemente son periodos que duran poquito los de sardina, sin periodicidad. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Que desde que empezó el siglo XX vemos una tendencia, como lo llamamos nosotros, bottom up, quiere decir de abajo hacia arriba. Quiere decir que hubo un incremento de vientos, hubo luego un incremento en la productividad primaria, produjo un aumento en la biomasa de anchoveta, que a su vez causó un incremento en el número de aves guaneras. Por supuesto, a partir de los 60 hay menos aves guaneras porque la pesquería entró y retiró una biomasa importante de anchoveta, ¿no? ¿Y qué más podemos ver aquí? Bueno, estos son el resumen de este slide, pero principalmente sardina está asociado con periodos de surgencias débiles, ¿ok? No hay alternancia entre anchoveta y sardina. Alternancia es una palabra que se usa mucho, pero en ecología alternancia es cuando una especie reemplaza a la otra. La sardina nunca reemplazó a la anchoveta porque viven en sitios diferentes y comen diferentes cosas, ¿no? Simplemente es mejor hablar de fluctuaciones en las poblaciones de anchoveta y sardina. Repito, bueno, control de abajo hacia arriba, de vientos, altos niveles tróficos. Y la pesquería justo empezó en el momento perfecto, cuando hubo el pico de anchoveta, en las finales de los 50, inicio de los 60. Y lo que sabemos es pues, que los cambios de régimen en la corriente Humboldt están más bien relacionados a cambios en tercera dimensión, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que no es solamente lo que pasa en la superficie, pero cambios en el hábitat, y hay que contar aquí cambios, por ejemplo, en la profundidad de la capa de la mínima oxígena, por ejemplo, ¿no? Y que todo esto es causado por cambios en la intensidad de la surgencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a cambiar un poco la escala temporal. Ya no vamos a hablar de los últimos 150 años, pero vamos a irnos mucho más en el pasado y voy a mostrarle una reconstrucción de los últimos 25.000 años, ¿no? Y bueno, ¿y por qué es importante este periodo? Bueno, el mundo en los últimos 25.000 años sufrió grandes cambios climáticos. Pasamos de un mundo glaciar hace 20.000 años a un mundo más cálido, que es el Holoceno, ese es los últimos 10.000 años. Y para darles una perspectiva de evidencia arqueológica, los primeros hombres en América llegaron hace más o menos 15.000 años, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos una figura de varios proxies. Y de arriba hacia abajo tenemos otra vez una reconstrucción de la intensidad de la zona de mínimo oxígeno, qué tanto oxígeno había frente a Perú. Luego un proxy de productividad. Luego reconstrucciones de las poblaciones de anchoveta, sardina y de peces mesopelágicos. Y voy a ir paso a paso enseñándoles las cosas más importantes. Primero, este periodo que es genial, que es el último máximo glaciar, que es cuando todo el mundo estuvo realmente frío.
estuvo más o menos el mundo estuvo entre 5 a 8 grados más fríos que ahora. Habían grandes casquetes polares, hubieron kilómetros de hielo por encima de Nueva York, por ejemplo. ¿Y qué vemos en este tiempo? Que las aguas frente a Perú estuvieron más oxigenadas. Acuérdense, aguas frías pueden captar más oxígeno, hubo más oxígeno. En general la productividad fue muy baja y hubo poquitos peces, ¿no? Muy pocos peces. Generalmente frente a Perú, periodos cálidos son los buenos para los peces, ¿no? Luego, ¿qué vino? Vino la desglaciación, que es un periodo en el tiempo que pasas de un periodo glaciar a un interglaciar. Este periodo se llama desglaciación, el mundo se calienta rápidamente, escalas geológicas hablo, se calienta 10 grados en 3.000 años, 2.000 años, y hubo menos oxígeno frente a Perú. Ligeramente más, hubo una ligera mayor productividad y una relativamente alta abundancia de anchoveta. ¿Ok? Y también de peces mesopelágicos, pero lo importante aquí es que no hubieron sardinas, ¿no? ¿Y por qué? Porque de nuevo, porque no hubo oxígeno. Sardinas necesitan, y jureles necesitan que haya más oxígeno frente a la costa para poder vivir bien, ¿no? Bueno, ahora nos vamos al Holoceno, los últimos 11.000 años. El clima global en los últimos 10.000 años se dice que fue súper estable, pero en el Océano Pacífico tropical hubieron cambios enormes y estos causaron que hubieron grandes cambios y reorganizaciones en la oxigenación, en la productividad, y todo esto obviamente afectó al clima frente a Perú. Y vemos pues una gran variabilidad de la intensidad de la zona de mínimo oxígeno, alta productividad y alta variabilidad también. Y la productividad aumentó y también los peces, ¿no? Y con una comunidad muy parecida durante el Holoceno a lo que vemos ahora, ¿no? Habían anchovetas, sardinas, jureles, muchos peces mesopelágicos, ¿no? Y lo más interesante de todo es que durante los últimos 150 años son realmente importantes porque vemos la más alta abundancia de todos los peces, ¿no? Y es curioso porque justo en este periodo comenzó la pesquería, ¿no? En los años 50 o 60. Y desde 1860 es cuando vemos que hubo una súper alta productividad pesquera en el Perú, ¿no? Algo que les puedo decir, si es que no se acuerdan de todo esto, simplemente el mar peruano no siempre fue tan productivo como lo es ahora, ¿no? Este es el mensaje que les quiero dar con este slide, ¿no? Bueno, ¿y qué sacamos de todo esto, no? Bueno, primero les quiero que quede claro que productividad y oxigenación muestran grandes cambios a escalas de multidecadales a miles de años, ¿no? La productividad es lo que creemos que es el factor más importante que regula la abundancia de peces pelágicos. Bueno, lo que es obvio, si no hay comida no hay peces. Y la oxigenación juega un rol, pero para cada especie. Periodos con muy poquito oxígeno no son buenos para la sardina, pero sí son buenos para la anchoveta. La anchoveta le gusta estar en un sistema como el actual, donde hay una zona de mínimo oxígeno intensa, y el hábitat se condensa para la anchoveta y puede comer zooplancton y así aumenta su biomasa, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, la anchoveta ha estado presente en la corriente de Humboldt en relativa alta abundancia desde al menos 18.000 años atrás, como lo evidencian estos registros paleoceanográficos que les he enseñado, pero también como lo vemos en registros arqueológicos como en Caral. Bueno, Caral fue hace 5.000 años, pero vemos también en depósitos de basura de antiguos pobladores en Perú de hace 9.000, 10.000 años que también consumieron anchovetas y jureles, ¿no? Entonces, hay algo importante aquí que quiero decirle, que los últimos 25.000 años, ¿ok? Y esto incluye las últimas décadas, los últimos 70 años cuando ocurrió la pesquería, han sido muy, muy diferentes a lo que se espera en las próximas décadas. No podemos usar nada de lo que les he enseñado para saber cómo será el escenario futuro frente a Perú, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces hay que sacar testigos, sedimentos mucho más largos y irnos en periodos de tiempo mucho más antiguos cuando la Tierra estuvo más caliente que ahora, ¿no? Y eso es lo que les quiero mostrar aquí. Esta es una figura de temperaturas, son anomalías de temperatura en realidad en la Antártida para los últimos 400.000 años, ¿ok? Aquí vemos que la Tierra pasó de periodos glaciares, cuando la temperatura de todo el mundo estuvo fría, a periodos interglaciares, son periodos pequeños de 10.000, 11.000 años, como el que estamos ahora, el Holoceno, últimos 10.000, 11.000 años, en azul le he puesto ahí, cuando todo el mundo estuvo mucho más caliente, ¿no? Aquí he marcado en rojo un periodo que nosotros le denominamos estadio isotópico 5, así denominamos los geólogos, que está en rojo. Es un periodo que ocurrió hace entre 130.000 a 116.000 años antes del presente.
Es un periodo súper interesante porque los casquetes polares estaban totalmente derretidos, el nivel del mar estuvo 8 metros más elevados que ahora, las temperaturas estaban súper cálidas, entre 1 grado más que ahora, baja oxigenación en la columna de agua, y frente a Perú hubieron condiciones sulfídicas en los sedimentos, algo muy parecido a lo que ocurre en Namibia ahora, ¿no? Entonces, creemos pues que este periodo, que es el MIS 5E, es un análogo al calentamiento global que se espera para el fin del siglo XXI. Bueno, entonces la pregunta aquí es, ¿cómo estuvo estructurada la comunidad de peces frente a Perú cuando la Tierra estuvo más caliente que ahora? Y les voy a mostrar unos resultados aquí. Y aquí les muestro, este es un resumen de la comunidad de peces, un resumen de los últimos 10.000 años frente a Perú, ¿ok? Hubieron muchas anchovetas, casi nada de gobioides, algo de Vincingerria lucetia, algo de otro mesopelágico tropical que se llama el Blue Lanternfish, y hubieron otras especies. En los últimos 10.000 años, como les dije, pueden haber sardinas, caballas, merluzas y otros mesopelágicos, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué cosa hubo en el 5E, ¿no? Y aquí va la sorpresa. Hubieron muy poquititas anchovetas, muy poquititas, pero una cantidad enorme de gobioides, ¿no? O sea, un mundo más caliente y con menos oxígeno es súper para los gobioides, para las vincingerrias y para otros mesopelágicos tropicales, ¿no? Que ese es lo que hemos visto, ¿no? Y algo importante aquí es que estos gobioides frente a Perú y también estos peces mesopelágicos, como la vincingerria, son súper chiquititos. Estos gobioides miden entre 3 a 4 centímetros, la vincingerria un poquito más mayor, puede llegar hasta 6 centímetros, y para que se hagan una idea, una anchoveta mide 12 centímetros, ¿no? Y bueno, estos resultados son acordes con la idea que se tiene en teoría ecológica, que las especies más pequeñas abundan en un mundo más caliente y con menos oxígeno, ¿no? Es un resultado que no es muy agradable para muchos, ¿no? Entonces, muchos me preguntan a mí acerca de los escenarios futuros que esperamos en la corriente de Humboldt. Y primero quiero hacer una pequeña recapitulación y decir que hubieron múltiples tipos de regímenes en la corriente de Humboldt, ¿ok? No es que o hay anchoveta o sardina, no. Y otra cosa importante es no se observan periodicidades. Mucho se repite que, no, que 25 años anchoveta, 25 años sardinas. Eso, no hay evidencia para eso, ¿no? Lo que hay evidencia es para periodos con anchoveta, periodos con sardina, periodos con ambas especies, con baja abundancia de pelágicos, con alta abundancia de mesopelágicos, y así, ¿no? Entonces, la corriente de Humboldt no es una moneda, no es cara o sello, no es que o tenemos anchoveta o tenemos sardina, no funciona así. No hay periodicidades, no hay esta idea de 25 años, no hay una relación entre anchoveta y sardinas y la oscilación decadal del Pacífico, por ejemplo. No he encontrado ninguna evidencia para eso. Y el futuro, no inmediato, pero lo que nos espera de aquí a las siguientes décadas es un futuro en el que va a estar lleno de gobioides, vincingerrias y otros mesopelágicos y mucha pota, ¿no? Mucho calamar gigante, ¿no? Esta es una especie magnífica, tiene un metabolismo extraordinario para soportar aguas con poco oxígeno, ¿no? Todas estas especies, todos estos han desarrollado evolutivamente estrategias para copar con estos problemas, ¿no? Bajo oxígeno y altas temperaturas, ¿no? Ya estoy terminando, y bueno, conclusiones. Al parecer es la productividad en primer lugar y la oxigenación superficial los factores que controlan la abundancia y distribución de peces en la corriente de Humboldt a diferentes escalas temporales. No estoy hablando solo de miles de años, pero a escalas de años también. Algo importante, y quiero que se acuerden, es que el mar peruano no siempre fue tan productivo como lo es ahora. Ahora, si comparamos el Perú con otros sistemas de afloramiento, el Perú gana en términos de desembarques de anchoveta, pero hubieron otros periodos en el pasado en que otros sistemas de afloramiento, como California, fue mucho más productivo que el Perú, por ejemplo, ¿no? Todo esto cambia, no hay nada estable, ¿no? Y un mundo más caliente definitivamente no es favorable para la anchoveta. Ahorita estamos en inglés le dicen sweet spot, estamos en un punto perfecto para la anchoveta, pero si se incrementa la temperatura y se incrementa la estratificación y la desoxigenación, definitivamente va a disminuir la capacidad pesquera en la corriente de Humboldt, y obviamente eso va a traer grandes consecuencias económicas, y va a haber un cambio en la ecología del mar peruano, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es, bueno, pues hay que adoptar estrategias adaptativas, ¿no? Estos potenciales futuros escenarios que amenazan una fuente de alimento aquí en el Perú. Y quiero aprovechar estos
un minuto para contarles que, bueno, ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama Humboldt Tipping y estoy a cargo de un proyecto dentro de este proyecto que se llama Consecuencias Económicas Regionales y Globales de los Cambios de Régimen en la Producción Pesquera. Y aquí lo que hacemos es evaluar cuáles son las consecuencias económicas de los cambios en las principales especies de peces comerciales y interacción con los mercados, tanto nacionales como globales, ¿no? Y específicamente yo estoy súper interesado en los impactos de la captura de juveniles en la producción y también precios internacionales de harina de aceite de pescado. Cómo afecta la composición de juveniles de las capturas en los precios en la producción de harina de aceite de pescado. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que no se hayan aburrido.